Buenas noches, muy buenas noches. Qué bueno que un sábado más podemos ir al meollo, hablar de lo fundamental, y qué bueno que lo vamos a hacer con quien tiene las calidades para contarnos lo que más importa. Vamos a hablar de salud, de Servicio Nacional de Salud, con su director ejecutivo, Chanel Mateo Rosa y Chupañi. Mis respetos. Buenas noches, caballero, ¿cómo está usted? Muy bien, complacido de poder, ya lo dije, hablar de un tema tan fundamental, y ya que el presidente Medina pues dio una prioridad tan prioritaria, como decía un amigo mío, al tema de la educación, y estamos viendo los resultados. En los últimos años he visto yo también como que hay una tendencia por incluso priorizar aún más el tema de la salud. En los hechos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos mejorando? Un briefing de nuestra realidad, por favor. Sí, bueno, Pablo, mira, el Servicio Nacional de Salud es una institución relativamente nueva, cumple este año 3 años, después, y surge como consecuencia del proceso de separación de funciones. Tú recuerdas que antes, y los amigos televidentes recuerdan que antes el Ministerio de Salud Pública hacía la parte regulatoria que hace ahora de rectoría, y también gestionaba los hospitales públicos del país y las unidades de atención primaria. Esa parte se separó y es lo que hoy tiene el Servicio Nacional de Salud, que está compuesto además por 9 regionales a nivel nacional, prácticamente 190 hospitales y más de 1.500 unidades de atención primaria o centros de primer nivel de atención en todo el país, que son lo que llamamos la JUNAT o los CPN, los centros de primer nivel de atención. Entonces de eso se trata el Servicio Nacional de Salud. Y básicamente nosotros estamos en un proceso, Pablo, tiene que ver en varios ámbitos, trabajando en varios ámbitos. Primero está el tema de la remodelación, y lo digo primero no porque sea lo más importante, pero es una parte prioritaria porque exige mucho la población ese tema, el tema de la remodelación de los establecimientos de salud. Como ustedes saben, tenemos un proceso ya, un tiempo de casi 5 años en ese tema. Bueno, ya estamos entregando los hospitales esta semana. En este periodo fueron las espinas, ahora están cosechando las flores, por ahora quincenalmente. Imagínate un presidente que quincenalmente... Vamos a inaugurar 2 hospitales semanales. Semanales, pero claro, tuvieron 2 años aguantando caña. Sí, claro, por eso se trata también. Esa es la política. Claro, y bueno, eso es un tema también importante, pero hay un tema no menor, y la gente no te lo va a exigir ese tema, pero es un tema que todos sabemos que para que funcione un hospital es importante, para que un sistema sanitario funcione adecuadamente, que es la parte gerencial. Nosotros estamos trabajando también en una serie de indicadores que nos permitan a nosotros 2 cosas. Primero, evaluar la gerencia en los hospitales públicos del país, y segundo, establecer una especie de ranking de los hospitales. Es decir, que tú le puedes decir a la población, este hospital tiene de 1 a 10, en tal cosa tiene un 10, tiene un 9, tiene un 8, tiene un 5, y de esa forma tú también empoderas a la gente y le das también herramientas para que la gente pueda evaluar el sistema. Y la posibilidad de hacer estudios de caso, porque me llama la atención de unos hospitales del sistema, entonces hay unos que marchan de manera ejemplar, el de Sabana Grande, de Boyá, por ejemplo. Entonces de repente tú te encuentras con uno que hace un año que no tiene teléfono, oye esa vaina. Hay muchos casos que tienen que ver con un tema gerencial, eso te digo. O sea, pero tú tienes que tener herramientas, porque a veces tú llegas a un establecimiento de salud y tú te encuentras que el patio, por ejemplo, está descuidado. Y eso tú no requieres millones de pesos para tener un patio limpio. Entonces tú por ahí comienzas. O sea, hay preguntas básicas que yo le hago a un director de hospital que yo me doy cuenta si él está o no. O sea, ¿cuántas camas usted tiene, por ejemplo? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de esas camas? O sea, son indicadores básicos que un gerente tiene que conocer. ¿Y para qué? Para tomar decisiones. Entonces yo creo que esos son aspectos importantes. Y no un tema también no menor, es el tema del primer nivel de atención, porque... Mira, yo he estado visitando el hospital Moscoso Puello, que recientemente fue inaugurado por el señor presidente. Me dice que es una cosa... Sí, pero ese hospital excelente. recibe alrededor de 1.600 personas diarias. Entonces, porque está ubicada en una zona, la zona más poblada del país, más densamente poblada del país. Ahora, tú tienes que tener, para que ese hospital, el deterioro por el uso masivo, no se produzca en mucho menor tiempo de lo esperado, tú tienes que descentralizarlo. Y tú tienes que tener entonces un primer nivel de atención, lo que se llama alrededor del hospital, que la gente, por una cuestión menor, no te vaya al hospital, porque mucha gente va a ese establecimiento de salud
por una cuestión que puede verse en una... Se tiene establecido que más del 80%, Sí, ahora está de entonces, 90%, ajá. de los problemas de salud claro, de la gente se claro. resuelven Así en el es, sistema así es, primario. exactamente. Pero tú tienes que... Ahí hay dos temas. Hay un tema cultural que la gente... Si me ponen un hospital a mí así, la tendencia natural es yo ir al hospital, porque yo asocio mucho la estructura a la calidad del servicio. Y hay un tema cultural. Y el otro tema tiene que ver que en ese primer nivel, cuando tú vayas, encuentres una respuesta a tu problema de salud. Ese es el tema. Yo, por ejemplo, estuve hace un par de semanas en un centro de primer nivel en Santiago, en Hato del Yaque, que es una maravilla. O sea, una maravilla. La gente no va, la gente de por ahí va a su centro. Ya. Y tú te encuentras con la directora, los médicos, empoderados de su trabajo, los muchachos de estudiantes de medicina de Ucamaima van a ese centro. Integrado. Está integrado y la gente se integra al mismo. Pero eso también exige un liderazgo también del personal del sector salud. En Santiago tenía que ser. Sí. Pero bueno. Sería un amigo común. Sí. No, pero, y en cuanto a los indicadores, ¿qué tan mal estamos? Porque se habla mucho y con mucha preocupación del asunto de la mortalidad materno-infantil. Sí. Ahora se habla del problema de la desnutrición, dice el encargado del Programa Mundial de Alimentos, que estamos en 61, pero que hemos mejorado a 7. Bueno, hemos mejorado, pero es demasiado preocupante. Sí. O sea, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? El tema de la mortalidad materno-infantil, que yo he dicho que es un tema prioritario, porque nosotros tenemos indicadores que, aunque han ido mejorando en los últimos años, sin embargo, no son indicadores que correspondan a un país de ingreso medio como el nuestro. O sea, no tenemos muerte materna que se produce en nuestros hospitales que no se justifican. Y las razones son múltiples, El Ministerio de Salud Pública ha emitido los protocolos de atención, que es la guía por la cual todo el personal de salud debe van a redundancia, guiarse. Sí. Ahora, ¿qué pasa, Pablo? Cuando hicimos una evaluación nos encontramos que lo que llamamos la adherencia, es decir, el seguimiento a esos protocolos está por debajo de un 40%. ¿Y cuántos cancelados semanal hay por el no cumplimiento de unos protocolos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ajá. Estamos en un proceso de socialización de la gente, porque a veces la gente dice, bueno, yo no lo conozco, a mí no. Entonces tú tienes que socializarlo. Porque aquí hay 2 hospitales materno-infantil que aplican el 80% de la mortalidad materna. O sea, están concentrados en 2 o 3 hospitales, que son los grandes hospitales, la grande maternidad del país. Los grandes hospitales materno-infantil. Y luego también está el tema de la mortalidad neonatal, sobre todo, que es la que se produce en el hospital en los próximos 40 días luego del nacimiento del niño, que es un tema también que lo estamos trabajando. Nosotros no podemos justificar las tasas que actualmente tenemos. Bueno, otro tema importante, ahora que tú hablas de eso, el tema de sanción, que es un tema que ha estado ausente en el sistema sanitario nuestro. Nosotros no hay sanción prácticamente para nada. El Ministerio de Salud Pública ha emitido un reglamento de sanción para, luego que se produzca una muerte materna, evaluarla y si hay responsabilidad directa del personal que atendió a esa usuaria. Entonces se producen sanciones que pueden ser de la suspensión de 3 meses o de la vinculación. Vamos a hablar de eso después de la pausa, porque efectivamente el Ministerio tiene protocolos, o sea, cómo se debe atender a un paciente en X situación. Así es. Va, se le dice buenos días, después se le da la mano, después se le lava la mano, 0 mata 0, todo está aquí. Entonces, bueno, si eso no se hizo y usted se le dijo, tiene que haber un régimen de consecuencias. Porque si no, vamos a seguir haciéndolo. Entonces, vamos a la pausa y cuando retornemos hablemos de protocolos, sí, pero también de el bendito régimen de consecuencias con Chanel Rosa, Mateo y Chupani. Que entendamos todos, que el tema de salud es un tema de derecho constitucional, de derecho que está establecido en la Constitución y también de derecho humano. No asistencialismo. Eso no es un tema asistencial. Continuamos esta conversación con Chanel Mateo Rosa Chupani, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Existen, Chanel, los protocolos. Hablemos de los protocolos que existen, desde cuándo
existen, si se han comunicado a los médicos y las enfermeras, y el por qué no hay una política de lógica condena, o sea, de lógica consecuencia de cualquier error. ¿Qué es lo que Pablo, pasa con eso? ¿Y qué se va a hacer? Una de las consecuencias positivas que tuvo la separación de funciones es que delegó la ley en el Ministerio de Salud todo el tema de regulación, como te decía, y rectoría. Por lo tanto, eso le permite al ministerio ahora enfocarse más en esos temas, que son los temas propios de un ministerio. Y además, no es juez y parte, porque antes el ministerio tenía los centros de salud, era juez y parte, porque se juzgaba a sí mismo. Ahora no, ahora es otra institución. Entonces, el ministerio recientemente, como te digo, acaba de emitir un documento, una resolución de la ministra, mediante el cual establece un régimen de consecuencias para el personal, una vez se demuestre que la mortalidad se produjo a consecuencia de una vamos a decir, ineficiencia, por ejemplo. Inobservancia de ese protocolo. Claro, ese protocolo. Y en eso estamos. Ese protocolo está ahora mismo siendo socializado en la red pública para que todo el mundo tenga. Fue apelado, por supuesto, Andeclit y el Colegio Médico lo apelaron ante el Tribunal Administrativo Contencioso. Y tengo la información de que la apelación fue favorable al Ministerio, es decir, que el mismo puede ser aplicado. Y eso nos da un marco importante. Ahora bien, conjuntamente con eso, yo te decía que las causas de una mortalidad materna o neonatal son múltiples. También tú tienes que tener las condiciones adecuadas en esa maternidad, en ese centro de salud, para que ese personal tenga a mano todos los instrumentos, las herramientas, los útiles que necesita para hacer su trabajo. Entramos ahí al tema recursos. Atención. Así es. Entonces, si decimos que una prioridad nuestra es mejorar los indicadores de mortalidad materno-infantil, lógicamente que también esa prioridad tiene que ir acompañada de los recursos para fortalecer esas áreas. Y están fluyendo eso, más o menos, hay cariño. Hay cariño, siempre hay cariño, y tú te tienes que establecer prioridades. No, pero yo digo cariño de Minopis. Sí. O sea, lo que tú tienes que establecer prioridades, Pablo. O sea, y además evidenciar ante quien tiene que aprobar los recursos, evidenciar los costos de efectividad. Pero también la parte gerencial, porque hay gente que hace de tripas corazón, le das la misma cantidad a dos gerentes y uno... O sea, no hay un proceso de capacitación de los gerentes o incluso de sustitución, porque aquí se tiene el problema... Ahora mismo, Pablo... un buen médico, un buen profesional de la medicina, no necesariamente es un buen administrador. Por supuesto, porque... Entonces, pero aquí había esa tendencia. Claro. Bueno, de hecho ya el servicio tiene ahora 60 plazas de directores en concurso, de hospitales nacionales. Por concurso, exactamente. Ahí el compañerito no puede llamar, mira, Yanel, quería hablar contigo, sabes que en la campaña... Eso no funciona. Pasa en muchos lugares, Pablo, bueno, el concurso es abierto a todo el mundo. Pasa en muchos lugares que tú no tienes personal que se presente a un concurso. O sea... ¿Cómo enfrentan ustedes? Y no solamente a ese concurso, no, es un tema duro, es un tema duro. Tú tienes un hospital bellísimo en Hondo Valle, un hospital municipal con todas las herramientas, los instrumentos, el equipamiento para hacerle frente a ese nivel de atención, pero tú encuentras, te hace difícil encontrar un pediatra que se vaya a Hondo Valle. Y la posibilidad de la importación de profesionales de la medicina, demostrándole al colegio médico de que, porque los ciudadanos, habitantes de las provincias fronterizas, por ejemplo, al igual que los que vivimos en la capital, merecen es un tema de acceso, ese servicio. De equidad. Ahora el Estado hoy está incapacitado de hacerlo, no porque no tenga el dinero ni la intención, sino porque el señor del tomógrafo no existe, porque no va a ir a vivir para Jimaní. Se ha pensado un poco, hay que solucionar eso. Tú sabes, Pablo, que recientemente, hace un año, el gobierno dominicano firmó unos acuerdos con el Colegio Médico y los gremios. En ese acuerdo, por alguna razón no se contempló lo que tú estás explicando, que sería un tema interesante, sobre todo en aquellas zonas donde no tenemos personal. Tú te encuentras que tú no tienes personal, no solamente en Hondo Valle. A pesar de los incentivos, anótame ahí. Exactamente. Porque hay unos incentivos. Sí, hay incentivos, por ejemplo, en un médico que esté hoy día en una unidad de atención primaria en Hondo Valle, en cualquier zona del país, tienes dos tipos de incentivos. Uno, por zona fronteriza, y dos, por ser centro de primer nivel. En Minopli, ¿qué significa eso? Son un 25% por encima, 15 y 10 por encima de su sueldo. Entonces, eso, pero
no es tan fácil. Sí, pero el primer nivel es más fácil porque ahí está la pasantía de ley, que los médicos recién graduados hacen su pasantía en esa unidad de atención primaria. Pero yo me refiero... Ahora, en el hospital no es tan fácil. Porque el problema en el que tenemos es que el país ha avanzado y qué bueno, los derechos. El dominicano ya exige. Y en la parte de salud, tú eres muy responsable. Sí, claro, dijiste una frase lapidaria, aquello de que cuando entra un paciente por ahí, de Guañangabra, que fue el Pepín Corripio que entró por ahí. El dueño del hospital, el que nos paga a todos nosotros. O sea, Domingo Bermúdez entró por ahí. No puede ser que esa persona, por la condición que sea como lo consideremos ciudadano de segunda, no es el que nos paga a todos nosotros. Ok, entonces... Pero, incluso, Pablo, yo creo que, y voy a insistir en ese tema, que entendamos todos, que el tema de salud es un tema de derecho. De derecho constitucional, de derecho que está establecido en la Constitución y también de derecho humano. No asistencialismo. Eso no es un tema asistencial, es un tema que la gente... Ni un gobierno bueno, claro, hay que presidente más bueno, hay esa doña Tati, que es una santa, que me está ayudando. Eso no es así. Es un derecho de la gente. Pero nosotros... Durante años lo vemos como un tema asistencial, pero no es un tema asistencial, es un tema, reitero, de derecho. Y es importante que la gente tenga también ese concepto y que la gente sepa que es un concepto, que es un tema reclamable, que es un tema a la cual, reitero, tiene perfecto derecho a establecer sus reclamos. Yo viví la experiencia en España con los profesionales, sobre todo de la odontología, con ese tipo de problemas. No es lo mismo, pero más o menos parecido, de que, bueno, nadie quiere... Entonces, bueno, el Ministerio de Salud llama a un odontólogo para un municipio, el más pobre municipio de Badajoz, por ejemplo. Entonces, si a los 3 meses no se presenta un español para trabajar ahí y hay un dominicano con permiso de residencia y trabajo, ocupa el puesto. Entonces, aquí tenemos un problema. Feliz problema, como usted decía, ya el dominicano, el de Elías Piña, quiere que haya una resonancia magnética nuclear, igual que aquí en la capital. Sí, pero no hay quien maneje esa vaina. O entonces, que el cardiólogo, que los especialistas. Entonces, bueno, resulta que a pesar, ya ustedes hicieron el aporte del 25% si tú te vas a Elías Piña, pero aún así pasaron 3 meses en que el ministerio ha hecho ese llamado y sencillamente no es obligatorio, esto no es una dictadura. Yo como profesional no quiero ir a Elías Piña. Entonces, ¿por qué el Estado no piensa, ahora que hay tantos, profesionales de Venezuela, profesionales de Cuba, excelentes la mayoría? No se ha hablado de eso, negociado por supuesto, conversado Pablo, con el colegio. Te voy a decir algo. A ver. Yo estoy enfrentando demasiados demonios simultáneamente. Sí. No me agregue uno más. Sí, el problema es que hay una responsabilidad con la ciudadanía de darle un servicio y por algo de lo que ustedes no tienen la culpa, no está llegando y no va a llegar. Por supuesto. Por una vaina, o sea... es un tema difícil, es un tema tradicionalmente difícil. O sea, yo desde que tengo uso de razón en el sector salud, siempre he escuchado que el tanto por ciento del personal de salud está concentrado en Santiago y Santo Domingo. Dale la idea al sureño. Tú le das la idea al sureño. A veces no, porque es que esto es duro. Sí, es un tema duro, un tema difícil. Y a veces esta clase media consumidora que somos nosotros, metidos mucha plaza de salud, mucho Sedimat, nosotros no somos el país, y si no lo sabes tú, caramba. Y lo de la lista de espera. Sí, el otro tema... ¿Qué lío con esto? Esto sí es grande. La lista de espera. Bueno, Pablo, mira, el tema de la lista de espera, tú sabes que es un tema prácticamente en casi todos los sistemas sanitarios, hay lista de espera. Ahora, hay lista de espera no justificable. O sea, y eso nosotros estamos haciendo un levantamiento, porque aquí ni siquiera tenemos un registro de lista de espera. Tú vas a un hospital fuera de este país y tú dices, bueno... Sí. La lista de espera en neurocirugía está para Almetal y los pacientes son y tal personas. Entonces nosotros estamos haciendo ese levantamiento en 35 establecimientos de salud de ver cuáles son y en cuáles especialidades y quiénes son las personas que están en el tema de lista de espera y cuáles son las razones que explican esa lista de espera. Porque la voluntad que hay y la decisión es de eliminarla en muchos casos y disminuirla en otros casos. Que como te digo, siempre en algunos casos tú tienes que tener lista de espera porque hay pocos profesionales, porque, por ejemplo, aquí en otorrino, el área de otorrino, hay 90 y tantos profesionales de otorrino, entonces ahí tú siempre tienes un déficit. Pero hay otros temas que no se justifican. Y eso
también nosotros que lo hemos incorporado como uno de los temas críticos, uno de los temas fundamentales. El tema de lista de espera. Y es grave porque en mis años en España, el sistema de seguridad social de España de los 90, inicios de los 2000, era excelente y su gran hándicap en ese entonces, y todavía lo sigue siendo, era la bendita lista de espera. O sea, un sistema como el europeo, ese estado de bienestar funcionaba. Entonces, esto es grave. Pero hay un tema también que tiene que ver con qué tipo de hospital queremos, o sea, cuál es el modelo de hospital que tenemos. Existe el modelo tradicional, el modelo de autogestión, existe el modelo de la Plaza de la Salud, que hay una fundación. Vamos a hablar un patronato. Vamos a hablar de los modelos, cómo se va a manejar eso. Estamos hablando, qué bueno, con los que tienen calidades para contarnos lo fundamental. Chanel Mateo Rosa Chupani del Servicio Nacional de Salud está con nosotros. Ya regresamos. Yo vengo a resolver esos temas. 1 y 2, si no puedo evidenciar, ¿por qué no lo pude resolver? Chanel Mateo Rosa Chupani, los modelos de hospitales que existen en la actualidad y por dónde se van ustedes, cuáles cambios pueden ocurrir, cuáles funcionan mejor. Hablemos un poco de eso. Sí, mira, recientemente en la inauguración del hospital Moscoso Puello, el señor presidente un poco trazó la línea de que responde a esa pregunta que tú haces, que tú formulas. Nosotros el centro más importante que vamos a inaugurar, el conjunto de hospitales más importante que vamos a inaugurar próximamente es la ciudad sanitaria. El presidente en unas palabras que tuvo ahí, dijo lo siguiente: la ciudad sanitaria no se va a regular ni por patronatos ni se va a privatizar. Es una institución que va a responder a los lineamientos del Servicio Nacional de Salud, es decir, que va a ser dirigida por el Servicio Nacional de Salud. Y el modelo es ese, o sea, un modelo que le garantice a las personas lo siguiente: trato humano, que muchas veces no tiene que ver con el tema del modelo, tiene que ver con el tema de que hemos hablado tanto de consecuencias, de un régimen de consecuencias. Y tiene que ver también con el hecho, Pablo, como hablamos originalmente, de entender que la salud es un derecho. Y nos acostumbramos por años que el que va a un hospital es una persona que va a una situación difícil y que es generalmente pobre, y por lo tanto el trato que yo le puedo dar puede ser un trato, vamos a decir, desigual. Y cuando digo el trato, no solamente me refiero al personal de salud, sino también al portero. A mí me han detenido con la mano en el pecho en la entrada de un hospital, tan reciente como la semana pasada. Entonces, hay que trabajar esos temas. Qué buena. Esos temas hay que trabajarlos. Qué bueno. El otro tema tiene que ver con el acceso a la salud, a ese hospital, que la gente lo paga con sus impuestos, como te digo. O sea, tú tienes que tener un sistema que permite el acceso, sobre todo a la gente más pobre, sin el pago de diferencia en esos establecimientos de salud. Afortunadamente, nosotros tenemos ya un 70 y tanto % de la población que tiene seguro de salud. Muchos ARS no establecen contrato. Mira, cuando el presidente habló de clase media y servicios de salud, hay una interpretación que surge de ese razonamiento que él hace, y es que nosotros entendemos como clase media de la Churchill hasta la Máximo Gómez. Craso error. Sí, eso, o sea, nosotros entendemos clase media. O sea, pero tú te vas al hospital Padre Fantino de Montecristi, por ejemplo, y por ahí no hay ningún establecimiento de salud de cualquier tipo que pueda competir con ese hospital. O cuando te vas al Hospital Santiago Rodríguez, recientemente inaugurado, tú no te encuentras, o sea, ahí todo el mundo, o sea, yo creo que tú vas el tema porque ¿qué pasa, Pablo? Nosotros confundimos mucho calidad con confort, son cosas distintas. Explica la diferencia, por favor. Sí, no, claro, la gente, todos, vamos a un establecimiento de salud, y si tiene un aire acondicionado, si tiene una sala muy bonita, entonces ese hospital es, yo digo, que de buena calidad. Y una joven bella que habla bien. Bueno, puede ser que ese problema no me resuelva mi problema de salud. Puede ser que no me lo resuelva. Entonces eso es lo que llama calidad percibida, que es lo que yo percibo, lo que yo veo, lo que me deslumbra. Y la calidad técnica, que es lo que tú no puedes ver porque tú no tienes la expertise para saber que ese procedimiento que te hicieron era el correcto y que no te hicieron más procedimientos del indicado para ganar dinero.
sino que me hicieron exactamente los procedimientos que yo... Okay. O sea, te voy a decir, el Darío Contreras ha sido un hospital que con todos sus deficiencias ha vivido durante años prácticamente salvando vidas que quizás en otros establecimientos de salud eran insalvables. Claro. Bueno, y que habría que ver si se ha mantenido, porque en los años 60 y 70 era la elite de los médicos, sí. Sobre todo ortopedas, ahí estaba sí, claro, lo mejor de lo mejor. Así es. Ojalá que eso se mantenga. Pero dijiste un dato importante, el 70% de los dominicanos, minutos más, minutos menos, están ¿Tiene un seguro de salud? Tiene un seguro de salud. Okay. Nosotros, entonces esto le da una naiboa buena para el asunto del modelo. Con una ventaja. Que del 30 con una ventaja. Y es que esa persona que va a ese hospital con su seguro de salud no tiene que pagar diferencia. Es decir, no tiene que pagar lo que nosotros llamamos gasto de bolsillo. O sea, recibe sus servicios, eso que paga su ARS. Estás hablando de la cuota, de la famosa cuota. Exacto, no tiene que pagar esa diferencia, o el copago también, que sí puede pasar. Mira, yo recibí conversé con una persona informalmente de clínica privada y me decía, mira, yo creo que ustedes están comenzando a hacernos competencia desleal en el sector de salud. Lo de la competencia, entonces yo le explicaba. Lo de desleal fue lo que no entendí. Exacto. No, yo le explicaba, mira, durante años la gente se ha quejado en este país que paga impuestos y tiene que pagar hospital privado, que paga impuestos, porque igual, yo no sé si tú recuerdas, Pablo, en un comunicado de una declaración de la Asociación de Colegios Privados, donde ellos se quejaban de la construcción del programa de construcción de escuelas públicas, que estaban cerrando los colegios en muchos casos, pero el Estado ese es su rol. Para que se salven 10 millones de dominicanos se tienen que afectar 250 además, el objetivo no es ni el hospital público, ni la clínica privada, claro. Eso no es el objetivo. El objetivo es la gente. La gente que va a ese lugar. Sí, porque y esa es la obligación del Estado. Tú sabes que los políticos le dan como mucha vuelta. No, aquí clínicas y dueños de colegios tienen que saber que van a ser afectados, claro, porque hay una política para favorecer a millones que lamentablemente afecta. Y por eso, Pablo, porque esos colegitos lo que hacían era que sustituía a la inexistencia de una buena escuela. Un tema, y eso nos lleva a otro tema, que nosotros estamos también creando los instrumentos para que no ocurra, es el tema de conflictos de intereses al interior del sector de salud. Ay, me voy a callar absolutamente. La persona desarróllame que te va desde la persona que tiene un centro de salud al frente del hospital y también el director del hospital. Eso es un conflicto de interés que no puede ser. Se rompen los rayos X del hospital, pero a dos cuadras hay un centro de rayos X privado o el jefe de relacionado con el servicio. O el jefe de servicio que me dirige el área de tal, pero también tiene una clínica que tiene acceso a mis y la servicios. Impunidad. Entonces, eso es un cantando tema. Feliz. Y yo lo siento, yo estoy aquí para defender los intereses de la gente que paga para pagar mi sueldo. Yo tengo que buscar una solución. Esos temas. Pero está de más preguntarte que tú estás dispuesto a irte de ahí en el momento que haya que irse, porque también todo el mundo está lleno de esperanza con tu nombramiento, porque como he dicho siempre, por sus hechos los conoceréis, pero obras son amores. Pero hay temas, yo he dicho, Pablo, mira, hay temas, yo no puedo resolver todos los problemas del sistema de salud, ni el equipo que me acompaña lo vamos a resolver. O sea, siempre un sistema de salud es lo más complejo que existe como industria, vamos a decir. Pero es el antes y el después, mejorar. Pero tú tienes un tema que tú tienes que resolver, temas con los cuales tienes que resolver. Y yo he dicho, yo vengo a resolver esos temas, 1 y 2, si no puedo evidenciar por qué no lo pude resolver. O sea, ¿quién se me opone a mí que tal médico que tiene un equipo que es similar al que tiene el hospital, no puede, tú tienes que tener un sistema ético que diga cómo ese médico tiene o cualquier profesional, o cualquier director del hospital, lo que sea, o director regional, tiene que gestionar. Si alguien se opone a eso tú tienes que evidenciarlo. Decirme. Exacto, pero ahí entra también la sociedad que debería apoyarte. Esta semana hubo una señora que tuvo que renunciar de presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid porque hace 7 años se robó 2 Nivea de $4 en una tienda y la grabaron. Oye, esa vaina, o sea, no fue que ella del dinero que recibía, se compró una villa, no. No, pero si usted es una cleptómana, para decirlo elegantemente, usted no puede estar aquí. Que por cierto, su partido guardó ese video 7 años después para hacerla salir. Un buen dato. Pero ¿por qué cuando se supo hubo que sacarla?
Porque ellos son preocupados. No, porque No, la hay una presión, sociedad. claro, por Entonces, Dios. esa presión es que aquí hay que llegar al momento donde, cuando se sepa que el doctor que hace la radiografía tiene un centro a 2 esquinas y hay toda esta mafia. Y se me daña ese equipo que tiene un mes ahí. Y que el se jefe me del daña. PLD en esa provincia le diga al presidente, coño, mire, presidente, lo que hizo Chanela y hay que apoyarlo porque que tengo la gente encima. Este pueblo está sublevado. Pero si hay una impunidad Sí, ya claro, democratizada claro. y una corrupción Y democratizada y generalizada, vamos mal. Claro, así es, así es. Bueno, vamos a una pausa porque hay un tema terrible que no puede faltar. Ya regresamos, ya regresamos. Último segmento, hay un tema delicado. En el país el proletariado nacional lo componen una buena parte ciudadanos haitianos, documentados o indocumentados, pero en su inmensa mayoría son ciudadanos haitianos. Entonces, ellos van a los hospitales, en algunas ocasiones tienen o no tienen documentos. Aquí hay un problema con los dominicanos, que cuando vemos a una persona que tiene el fenotipo haitiano, se le olvida que puede ser un dominicanísimo, hijo de 2 haitianos, sino que sigue siendo haitiano. La percepción funciona ahí. Lo que no pasa con el hijo de 2 españoles que nació aquí y es dominicanísimo y cecea, pero a nadie se le ocurre decir que no es dominicano. Entonces, bueno, aquel problema que tuviste, la señora no le pidió el documento de si eran dominicanos, hijos de haitianos, o eran legales, trabajadores que por ser legales pagar impuestos tenían, sino que hay un gran problema y que también se agrava con el asunto de las mafias, que el Estado dominicano, el gobierno dominicano irresponsablemente se niega a atacar, porque llevó, y qué bueno que mandó las Fuerzas Armadas a la frontera, muy bien, sí, pero vamos a la Naiboa, vamos al meollo. ¿Cuántos coyotes civiles y militares han sido atrapados en esas mafias? Y ustedes tienen las pruebas de traer a estas parturientas que cuando buscan el expediente ustedes se dan cuenta. Hablemos de lo que se puede hacer con este drama nacional que tiene que ver con los recursos del Estado, pero también tiene que ver con el acto humano, humano y también con derechos de un trabajador migrante, que es el proletariado nacional. ¿Qué se está haciendo? Mira, ¿Qué se puede hacer? Como tú dices, un tema delicado, muy delicado, y además un tema visceral que nos divide a nosotros. No hay otro tema en este país que nos divida tanto como, y además con la agresividad con que tratamos el tema. Si no lo sabes tú. Exactamente. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener un registro de los servicios que da la población migrante en los sistemas sanitarios, que es un tema que puede tener muchísima repercusión, pero tenemos que tener los datos claros de lo que pasa. Entonces nosotros estamos trabajando en un sistema que nos permita captar las informaciones de la población migrante, no importa el país que sea, o de los residentes en el país, población extranjera, que accesan a los servicios nuestros. Mira, porque sobre eso hay muchísimas informaciones y tú sabes que aquí damos una información, si esa información, ese dato, está de acuerdo con tu prejuicio, ese es el dato. Claro, ese es el dato, lo vimos ahora. La época de la posverdad. Exacto, Yo he visto titulares, 95% de los partos por ejemplo, en el hospital Maquinini son de ciudadanas haitianas. Entonces, ¿dónde paren las dominicanas? O sea, en ningún lugar es un 95%. Entonces, eso es lo primero. Para tener un debate, si la sociedad dominicana de hoy día permite un debate con ciertos elementos sustentables, yo creo que tenemos que tener información clara y confiable. El segundo tema es la población migrante, sobre todo la población haitiana, que va a los establecimientos de salud. ¿Quiénes son? Tú tienes ahí a eso que tú llamas una mafia que se encarga de traer mujeres de Haití a las maternidades nuestras a dar a luz. O sea, yo no te puedo decir honestamente la dimensión de eso hoy día. Yo no te lo puedo decir. También está... Pero es relativamente fácil investigarlo y tener un dato. O sea, si una señora parió en este hospital y no tiene ninguna visita anterior,
ya apunta por ahí. Sí, lo que pasa es que la visita puede ser hecha. ¿Y qué dirección puso cuando ella se exacto, identificó, claro, por ejemplo? Para poner un ejemplo. Pero hay otra población de origen haitiana que vive en el país. Nosotros tenemos miles de personas que trabajaron en los ingenios y que están pensionados por el SEA o por el sector privado. ¿Qué hacemos con esa población cuando va a un hospital? Que muchas veces es pensionado. Y otra vez Pablo no tiene pensión. ¿Sabe por qué? Porque el empleador, sea el SEA, o se quedó con el dinero que le descontaba. Y no lo aportó al Seguro Social. O sea, ¿qué tan serio y tan cierto es eso? Que durante décadas sí, claro, a ese señor se le descontaba. Se le descontó y no se pagaba para su pensión. Y cuando esa persona fue a reclamar su pensión, se encontró, y por eso tú ves que hay muchos que protestan hoy día. Pero si yo pagué durante 20 años, me descontaron mi pensión y no tengo, no, pero que nunca se reportó. Su empleador nunca la reportó. No, pero un señor que vino aquí en el 74 a cortar caña, tiene 88 años. Exacto. ¿Qué carajos tiene que ver con que tenga o no tenga ese señor que le puede decir, el mismo alcalde de ese municipio le puede decir, sí, a don Canelo lo conozco yo? Claro. O sea, hay un aspecto humano, pero yo voy a lo otro, el asunto de las mafias. ¿Qué se puede hacer para que el gobierno decida aplicar las leyes de migración y laboral? No me preguntes eso a mí, Pablo, porque yo no estoy en mi... es un tema migratorio. Pero toca a tu Servicio Nacional de Salud. Exacto. Y le estás jorobando el trabajo a ustedes. Pero si yo no te puedo responder un tema de política migratoria desde el punto de vista de salud. Yo te digo, es un tema que no es un tema nacional. El tema en Colombia, por ejemplo, con los venezolanos que están cruzando el Servicio de Salud, es un tema también importante y en muchos países. Es un tema, el tema de un mundo globalizado, donde intentamos globalizar todo, menos el trabajo. Sí, pero entonces, el Estado, que no es el Servicio Nacional de Salud, el Estado dominicano está sembrando, presentando los elementos para una gran crisis nacional, porque si las mafias continúan, si aquí la frontera es una ficción, es un poema de Benedetti, una cosa así, o sea, esto va a continuar y se le está dando el alimento. La encuesta de inmigrantes que recientemente acaba de publicarse no dice la dimensión de los 2.5 millones de... O sea, yo he visto personas diciendo que en tal comunidad hay tantos nacionales haitianos. No, por eso como los titulares del 95%, y no me estoy refiriendo a eso, Chanel. Como habitantes tiene la población. Yo me refiero a la gravedad del problema. En Santiago tenemos 1.5 millones de haitianos, por ejemplo, alguien dijo. Sí, no, pero peor, los periódicos serios han escrito barbaridades. Yo me refiero a que el problema está ahí. Aunque sí, por supuesto. Y yo en este debate no se hace para frenarlo. Entonces, ahora, la parte que nos corresponde a nosotros es darle servicio. La parte migratoria es una parte que no nos compete. Nosotros no podemos excluir en un hospital. Porque, ¿qué pasó con aquel famoso video, Pablo? Cuando yo me puse a analizar quiénes eran esos seres humanos que estaban ahí, en ese video, había un joven de 24 años que tiene, ¿sabe qué tiempo viviendo en el país? 24 años. O sea, nació aquí. O sea que es dominicano, con o sin papel. Había una persona que tenía 13 años viviendo en el país. Trabaja en una ferretería como chofer. O sea, ese señor tiene su carnet de inmigrantes regularizado. Estaba en ese video. Hay una persona de 11 años viviendo en el país que también trabaja. Había otra persona que tenía su pasaporte. Y la única persona que no estaba documentada era una señora que tenía 2 años y algo viviendo en el país. Con este tema también, yo creo que hemos, como con todos los temas, yo creo que también hemos abusado de las estadísticas, porque cuando tú hablas, los hospitales están llenos. Primero, los hospitales dominicanos no están llenos. Tú tienes 6 o 7 hospitales que es donde está la demanda. Luego, tú te vas al interior del país, en muchos casos, o a hospitales aquí en la capital, y tú te encuentras con un 30% de ocupación, que es el indicador que te dice a ti si un hospital está lleno o no. O sea, ¿qué por ciento de mis camas están ocupadas? Ocurría con el Moscoso Puello, que siempre estaba lleno. Exacto. Entonces tú creías que esa era... Exacto, que esa era generalizada. O tú vas al Darío Contreras, los hospitales nuestros están llenos, ¿sabes de qué? De personas accidentados, motoristas accidentados. Y tenemos ahora 2 enfermedades que nos colapsan los hospitales. Vamos a decir, o que nos suben la demanda importante. Ya el perfil de la población nuestra, de aquellas enfermedades transmisibles que la gente se iba al día siguiente, está cambiando y hoy tenemos entonces el tema. Fíjate que la mayor presión la tenemos en los intensivos. Las unidades de cuidados intensivos. Porque tenemos poca. Bueno, ahora con
con el hospital Mocoso Pueblo estamos agregando más de 20 camas, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo, por muchísima razón, mucho más accidentes cerebrovasculares que antes, lo estamos teniendo por estilo de vida, por muchísimas razones, por estrés, por múltiples razones. Y también tenemos más enfermedades cardiovasculares. Eso a nosotros, obviamente, que nos representa una presión importante en el sistema sanitario, desde el punto de vista desde el financiero y desde el punto de vista de la asistencia. Pero por lo demás, los hospitales de dominicanos no están llenos, ni de dominicanos ni de nadie. O sea, un hospital es un establecimiento de salud que la gente va a hacer una consulta, hay parto y pero las camas permanecen vacías en muchos de ellos. Chanel Mateo Rosa Yupani, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Esta necesariamente va a ser la primera de una serie de entrevistas, porque se han La entrevista anual que usted me invita. No, trimestral, y me estoy yendo muy lejos, porque son demasiados temas, demasiado fundamentales, sí, claro, para el país. Así y por eso yo escribía, y lo reitero más de una vez, cuando llega un funcionario que quiere hacer las cosas bien hechas y enfrentar los molinos, y no de vientos, sino del poder, de alguna manera, pues necesita el apoyo de la gente, de la ciudadanía. Ojalá que usted, si ha visto esta entrevista, se lo piense muy bien, en el sentido de que cuando aparecen funcionarios que están dispuestos a arreglar las cosas, a mejorar las cosas, a enfrentar molinos, si no hay apoyo, los políticos lo que saben es de sus intereses y de popularidad y de ganar elecciones. Ellos hacen lo que sea, porque argumentar contra el éxito es una cosa terrible. Entonces, cuando un funcionario hace las cosas bien o está dando las señales de hacerlas bien en la nueva función que tiene, y viene de 20 años de hacerlo muy bien donde quiera que ha pasado, bueno, vamos a ayudarlo, porque en España la señora Cifuentes no es ya presidenta de la Comunidad de Madrid, no porque Rajoy es un tigre chéverísimo y el PP es un partido ético, no, es que si no lo hace, usted va a perder popularidad y puede perder las elecciones. Entonces, al poder político dominante hay que decirle, cuando tú tienes un funcionario que lo hace bien, yo te apoyo. Ahora, si no lo hace bien, yo te voy a quitar mi popularidad. O sea, apoyemos a los funcionarios, que hay de todo como en botica, pero apoyemos a los funcionarios que están haciendo las cosas muy bien. Por eso es que Chanel tiene que venir más al programa. Señor, muchísimas gracias. Muy buenas noches, terminamos aquí, ya esto terminó, y porque terminó está a la disposición esta entrevista completita para ustedes en nuestro canal de YouTube Makini en TV. Muy buenas noches, sean felices, si es en familia, mucho mejor.